hermosa mañana. Para mí es una bendición poder saludarles y poder compartir un momento más de la palabra de Dios. Y en esta ocasión, pues reciban un fuerte abrazo de su pastor Carlos Patal. Un gran saludo a todos los amigos, a los hermanos que nos ven por este medio, y un fuerte abrazo para la familia Shalom, que Dios nos permite ministrar esta congregación y que hoy lo hacemos a través de esta plataforma para poder acercar también la palabra de Dios a sus hogares. Hoy nos toca ver una lección bastante interesante, una enseñanza edificante para nuestras vidas. Instrucciones para la vida cristiana. Ese es el tema de hoy, instrucciones para la vida cristiana. Muchas veces nosotros como guatemaltecos creo que tenemos un pequeño defecto. Y uno de los defectos que tenemos, quizás la mayoría de personas, es que no nos gusta leer las instrucciones o observar esas instrucciones. Casi siempre vamos a lo empírico, a lo común, a lo tradicional para ejercer algo. Aplicamos nuestras propias experiencias, aplicaciones, y raras veces notamos o leemos la instrucción. Por ejemplo, cuando uno compra un aparato eléctrico, pues viene con todo un manual de instrucciones, pero nosotros casi siempre sacamos de la caja, conectamos al fluido eléctrico y encendemos el aparato. No necesitamos mayor cosa para hacer algo, ejercer algo, aunque así sea tan nuevo para nosotros. Somos muy poco para leer las instrucciones. Sin embargo, Pablo nos invita a observar ciertas instrucciones para poder llevar nuestra vida delante de Dios de la mejor manera, y también, hermanos, poder así servir de la mejor manera a nuestros hermanos también en Cristo Jesús. Y por qué no decirlo, también existen las instrucciones para poder bendecir a las personas que aún no conocen a Cristo Jesús. Es importante entonces observar las instrucciones que da Pablo en esta enseñanza que hoy nos toca ver en la carta de Pablo a los Gálatas. Siempre, hermanos, Pablo con la intención de motivar a una iglesia, hermanos, donde algunas personas o algún miembro de la congregación pueda pasar un momento dificultoso en su vida espiritual, y Pablo da instrucciones cómo poder restaurar la vida de estas personas. Entonces, yo quiero, hermanos, que entremos a leer. Tenemos un versículo bastante interesante de la carta a los Gálatas, y es en Gálatas capítulo 6, verso 9. Si leemos la palabra del Señor, dice de la siguiente manera: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencido. Entonces, hermanos, este texto quiero que de una u otra manera hagas esa bendición en tu vida. Hoy quiero entonces compartir contigo acerca de esta lección interesante, instrucciones para la vida cristiana. Entonces, hermanos, en primer lugar quiero compartir contigo acerca de llevar las cargas de otros. Tenemos que entender, hermanos, que en la vida cristiana no solo ejercemos nosotros ni andamos solos en el camino. Existe un gran pueblo, un grupo de personas que insistimos, que luchamos día tras día para vivir el Evangelio de Cristo Jesús. Y eso nos da a nosotros, hermanos, una responsabilidad y una motivación para poder ayudarnos unos a otros.
Por esa razón, el primer punto acerca de llevar las cargas de otros. Cuando hablamos de carga, hablamos, hermanos, de algo pesado, algo que puede dificultar la vida de una persona. Muchas veces, hermanos, existen personas, hermanos, en Cristo Jesús, donde definitivamente ceden a las tentaciones del enemigo. Y esas tentaciones vienen a perjudicar su vida espiritual. Y es comúnmente en que nosotros decimos que un cristiano cae de la gracia o obstaculiza su vida espiritual, se aleja de Dios. La pregunta es, ¿cómo hacer que esta persona retorne al Evangelio y retome el camino correcto? Y eso es lo que nosotros debemos entender, lo que Pablo dice. En el Gálatas capítulo 6, siempre, verso 1 al 6, dice la palabra del Señor: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta, y si tiene alguno de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Miren, hermanos, Pablo es bien directo en la palabra de Dios. Eso es lo que me gusta de Pablo. Pablo, hermanos, no anda por las ramas. Él entra directo. Y dice acá, si tenemos a un hermano que es sorprendido en el pecado, dice la palabra del Señor, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Ahora la pregunta es, hermano, ¿qué tan espirituales somos nosotros para restaurar a otra persona? Y comúnmente cuando alguien falla, hermano, cede a la tentación y cae en pecado, comúnmente es criticado el hermano o la hermana. Se levantan, hermano, hasta las personas que ni siquiera buscan de Dios, hablan de esa persona. Pero eso no es el problema. El problema es la conducta nuestra como hijos de Dios, como cristianos, especialmente los pastores, los líderes de la fraternidad, los líderes del concilio, los líderes de escuela dominical, los líderes del liderazgo que se ocupa en dirigir la vida de los demás hermanos. ¿Qué tan espirituales somos nosotros para poder tener la capacidad y la responsabilidad de restaurar a nuestros hermanos? Entonces dice la palabra del Señor, el requisito es que nosotros restauremos con una actitud de humildad. Y esa actitud de humildad, hermanos, solamente viene a nuestras vidas cuando nosotros hacemos una autoevaluación. Por esa razón dice, pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Eso quiere decir, hermanos, que nadie se salva de las tentaciones del enemigo. El enemigo tienta al más nuevo de la iglesia como al más anciano de la iglesia. Tienta hasta del niño al adolescente, hasta el hermano más maduro de la congregación. Tienta desde el catecúmeno o aquel hermanito que acaba de llegar y está recibiendo doctrina, hermano, en sus principios, en su fundamento, como también tienta a cualquier líder, a cualquier pastor, a cualquier siervo de Dios. Nosotros, hermanos, no somos inmunes a las tentaciones del pecado y del enemigo. Por esa razón dice Pablo, ayúdense, ¿verdad?, unos a otros a llevar sus cargas. Tenemos que entender, hermanos, que todos vamos en el mismo camino, luchamos en una misma guerra espiritual, estamos luchando, caminando en el mismo terreno, hermanos, donde podemos ser atacados en cualquier momento. Y Pablo dice esto: carguemos las cargas de unos a otros, ayudémonos. Si ves a alguien, hermano, luchar en su vida espiritual, ocúpate en esa persona, ayuda, ora por esa persona, aconséjelo, motiva para que regrese a la congregación. Por esa razón, hermano, dice, cada quien se examine su propia conducta.
Una autoevaluación necesitamos en nuestras vidas para poder entender a las demás personas. Necesitamos autoevaluarnos. Necesitamos, hermano, ver qué tanto nosotros también le hemos fallado a Dios. Por eso dice, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Si alguien se cree algo, y cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Si nosotros, hermanos, nos hacemos comparaciones con los demás hermanos y nos creemos mejores que ellos, y nos creemos superiores a ellos, y nos creemos más espirituales que ellos, y nos creemos que nosotros oramos más, que nosotros vigilamos más, y que nosotros sí somos santitos. Hermano, no nos engañemos. Nosotros también somos injustos, somos pecadores y le fallamos a Dios. Entonces, hermano, acerca de llevar las cargas de otros, tenemos que restaurar al pecador, ¿verdad? Y mirarnos a través de un espejo, ¿verdad? Mirarnos, ¿verdad? La palabra del Señor, por esa razón dice, ningún cristiano, hermanos, es inmune a las tentaciones, como yo les decía. Llegará el día en que los cristianos, hermano, estaremos sin defectos, sin errores, pero mientras que estemos en esta vida, siempre estaremos anuentes a cualquier tipo de tentación. Entonces, hermanos, como segundo punto, quiero invitarte a perseverar en hacer el bien. Dice la palabra del Señor en Gálatas, capítulo 6, del 7 al 8, dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido, dice la palabra del Señor. Note, hermanos, cómo habla la palabra de Dios. Perseverar en hacer el bien. El principio de sembrar y cosechar es otra instrucción muy interesante. El principio de sembrar y cosechar. Creer que uno caerá en el pecado es una manera común en las personas, ¿verdad? Quizás tú nunca has creído caer algún día en el pecado. Tú crees que puedes vivir sin ser tentado. Es muy común para aquellas personas que quizás no tienen ese nivel espiritual. Pero las personas que son espirituales están bien conscientes que nosotros somos humanos y tendemos a pecar en cualquier momento. Pero Pablo, hermano, nos quiere enseñar y nos está instruyendo. Dice la palabra de Dios que no se engañen, de Dios nadie puede ser burlado, para cada uno cosecha lo que siembra. Miren, hermanos, pretender que no pecamos delante de Dios es burlarnos automáticamente de Dios. Por eso dice, nadie puede burlar a Dios. Toda persona que se cree tan perfecta, Pablo dice que es como burlarnos de Dios. Porque Dios, hermanos, nadie lo puede engañar. Él sabe nuestras debilidades. Él sabe, como dicen los abuelos, de qué pata cojeamos. Sabe cuáles son las cuestiones que nos mueven de la silla y nos ponen a tambalear en nuestra vida espiritual. Pero algo importante que Pablo dice, hermanos, es que lo que sembramos, eso también cosechamos, ¿verdad? El que siembra naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. ¿Saben qué quiere decir, hermanos? Que hay consecuencias de los pecados que cometemos. Los errores que cometemos traerán sus propias consecuencias.
Muchas veces nosotros ignoramos esas consecuencias y pretendemos que no va a pasar nada. Pero no, Pablo dice que hay consecuencias. Si tú siembras para la carne en el pecado, también cosecharás de ello. Esas son las consecuencias. Las consecuencias son tan fuertes. Las consecuencias son tan duras, tan difíciles. Vemos, hermano, las consecuencias del pecado de David. David lloró, sufrió, se encerró, se aisló, sintió tristeza profunda en su corazón, hasta dejó de comer. Sansón, hermano, el pecado de Sansón. Sansón terminó su vida no como la empezó, no como cuando Dios lo levantó con fuerza, con autoridad, con poder. No, el hermano terminó no como tuvo que haber terminado. Vemos, hermano, las consecuencias también de Pedro cuando negó a Cristo. Él sintió profunda tristeza, arrepentimiento. Las consecuencias del pecado son tan graves. No digamos cuando observamos los pecados del pueblo de Dios. Sufrió Israel, sufrió cautividad, sufrió la muerte de sus hijos, sufrió la muerte de sus esposas, de sus valientes, sufrió la muerte de sus príncipes. Las consecuencias del pecado son tan fuertes que puede llegar a destruir una vida completa. Hacer el bien a todos. Lo que Pablo dice, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa también cosechará, y el que siembra agradar al Espíritu, del Espíritu también cosechará vida. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. En otra versión dice, si no desmayamos. Pablo, en medio de las situaciones, en medio de la motivación que él nos da, Pablo nos dice, hermanos, que al final aquella persona que siembra para el Espíritu, que produce el Espíritu, que, hermano, que abona en el Espíritu, que hace el Espíritu, también cosechará en el día venidero. Hermanos, Cristo pronto viene. Esperemos el resultado de nuestro andar en Cristo. Esperemos esa gloriosa recompensa en Cristo Jesús. No desmayemos, luchemos, esforcémonos, que para eso Dios, hermanos, nos tiene acá en bendición. Y yo sé, hermanos, que Él siempre va a bendecirnos cada día. Entonces, hermanos, no desmayemos. Dios ciertamente producirá una cosecha espiritual. En Gálatas 4:4 afirma, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, ¿verdad?, a morir por la justificación de los creyentes, ¿verdad? Pero también, hermano, en Gálatas 6:9, una recompensa a sus hijos por su fe y sus acciones. Mientras esperemos con mucha fidelidad en el Señor, Dios nos va a recompensar. Dios va a traer esa bendición a nuestras vidas. Además, si descuidamos a los hermanos y hermanas en el Señor, seguramente los que no creen en Cristo también serán ignorados. Esto también, hermano, debe ser algo importante. Cuando nosotros no animamos, no amamos a nuestros hermanos para restaurar sus vidas, los que fallan en el Señor, seguramente los de afuera van a darse cuenta de qué tan ingratos somos como cristianos, de qué tan pocos misericordiosos somos los pastores, los líderes. Muchas veces hasta nosotros los mismos pastores, hermano, hacemos leña, hermano, a quien cayó, a quien falló. Ya no le damos seguimiento, ya no les hablamos. De una vez expulsados de la iglesia, la congregación, ya no les llamamos, ya no los saludamos en la calle, empezamos a hablar mal de ellos. No, hermanos, líderes, tratemos de restaurar bien a nuestros hermanos, porque la gente de afuera se da cuenta qué tan amorosa y misericordiosa es la iglesia. Quiero terminar, gloria en la cruz. Maestros hipócritas y falsos, señala Pablo. ¿Saben una cosa? Hermanos, que estaban siendo instruidos en el judaísmo de poder circuncidarse, seguir las leyes. Pero saben, estos maestros salieron de ellos mismos, de la misma congregación de los Gálatas. Empezaron a enseñar
esa doctrina a ellos. Pero ¿sabes por qué enseñaron? No es porque la iglesia Gálatas mejorara su vida espiritual. No es porque ellos, hermano, comenzaran a sentirse mejores y edificar sus vidas. No, lejos está eso. Lo que pasa es que los maestros judíos que se hicieron cristianos, esos judíos cristianos, hermano, empezaron a enseñar a los gentiles, hermano, a poder circuncidarse, a practicar la ley. ¿Sabe por qué? Para quedar ellos bien ante sus hermanos judíos y evitar así la persecución hacia sus vidas, hacia sus familias, y decirle a sus compañeros: miren, nosotros ya estamos también doctrinando a la iglesia y ellos están practicando nuestras leyes. Entonces solamente así ellos evitaban ser perseguidos. Querían hacer una mezcla del evangelio con las leyes y prácticas de los judíos para evitar ser perseguidos. Por eso Pablo les dice: maestros hipócritas. Mi hermano, el versículo 11 al 13 dice: miren que les escribo de mi puño en letra y con letras bien grandes. Los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse lo hacen únicamente para dar una buena impresión, ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a ustedes a circuncidarse para luego jactarse de la señal que llevarían en el cuerpo, dice la palabra del Señor. Miren, y hay que tener cuidado, hermanos. Muchas veces, hermanos, para evitar calumnias, evitar críticas, evitar habladuría de la gente, evitar, hermano, enemistades, evitar, hermano, quedar mal ante la gente. Muchas veces nosotros hacemos mal y enseñamos mal, predicamos mal, no corregimos adecuadamente a la gente. Entonces aquí es donde Pablo dice: maestros hipócritas y falsos, porque tratando de una enseñanza incorrecta en la iglesia para quedar bien ellos con su gente, con la gente que no les convenía quedar mal. Hay que tener cuidado. Maestros falsos y hipócritas, dicen. Por esa razón Pablo dice: os escribo con letras muy grandes. Hay que ponerle nota a ese punto, hermano. No caigamos en esa falsedad. Es otra de las instrucciones que Pablo dice, hermano. Mira, hermano, procuremos quedar bien con Dios. Y cuando restaures a tu hermano, procuremos hacerlo para honra y gloria de Dios. No para quedar bien con él, no para quedar bien con la gente, no para quedar bien con todos los demás criticones de la iglesia. No, hermanos, tenemos que aprender a restaurar a nuestros hermanos, tener paciencia, tener, hermano, una sana doctrina para ellos, para enseñarles, para corregirlos. Eso es lo que debemos de hacer siempre en Cristo Jesús. Gloriarse en la cruz, dice Pablo, y termina con el versículo 14 al 18. En cuanto a mí, jamás se me ocurre de otra cosa sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo, para que nada cuenta estar o no estar circuncidado. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre Israel de Dios. Por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Con su hipocresía, los judaizantes habrían revelado una verdadera motivación. Querían complacer a los judíos porque seguían siendo seguidores del judaísmo. Pero los creyentes en Cristo Jesús, los buenos maestros como Pablo, dice: jamás me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo por qué gloriarnos, si hay algo por qué alegrarnos y sentirnos dichosos, es por el sacrificio de Cristo Jesús. Y por causa de ese sacrificio, ahora nosotros tenemos vida. Ahora nosotros somos perdonados. Ahora nosotros somos salvos a través de su palabra. Hermanos, que la gracia de Dios sea con cada uno de nosotros, ¿verdad? Por esa razón Pablo dice, ¿verdad? Por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo
las cicatrices de Jesús. Hermanos, no es practicando la ley, no es practicando normas humanas tan rigurosas que muchas veces se imponen leyes, reglamentos, que ni siquiera los que crean esas normas las pueden cumplir. Eso es verdad. Solamente corrijamos, amémonos, seamos misericordiosos y pongámonos en los zapatos de las personas para poder entenderlos y comprenderlos. Que el Señor nos dé sabiduría para seguir estas instrucciones, ¿verdad? Para restaurar a nuestros hermanos, servirnos unos a otros y amarnos unos a otros. Dios te bendiga. Si tú te alejaste de Cristo Jesús, ven. Dios está dispuesto a perdonar tus pecados. Si tú necesitas pedir perdón por los pecados y venir y aceptar a Cristo Jesús, este es el día. Estás en los cielos. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo tu santo nombre, bendigo a tu iglesia y bendigo a mis hermanos. Que la paz de Dios sea con nosotros, con toda la iglesia, con todas las personas, Señor. Ayúdanos a poder, Señor, amar a nuestros hermanos, servirnos unos a otros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Dios te bendiga, hermano y hermana. Un fuerte abrazo. Tengamos paciencia. Pronto tendremos noticias de bendición y una vez más estaremos en nuestras iglesias. Ve, espera esa gran noticia, y cuando retornemos a nuestros templos, hagámoslo con júbilo, con gozo, con alegría. Sirvamos a Dios de todo corazón. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Un fuerte saludo de parte de la familia pastoral Patal Sutú, aquí de Asamblea de Dios Shalom en Jardines de Minerva. Dios te bendiga.